Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial parte 2, donde estamos trabajando a la preciosidad de Hello Kitty con su disfraz de oso, ¿vale? Como siempre, mis chicas, si no han visto la parte 1, mira ya como quedó todo terminado el cuerpo base, te sale por aquí arriba el link para que lo piques y vayas y veas y tejas todo esto, o en la descripción del video. ¿Cómo abres la descripción del video? Me preguntan mucho. Solamente mis chicas buscan el título del video, pican ahí y se abre como una cajita de información. Ahí es donde está el enlace para que vayan a tejer esta parte 1. Tejimos los bracitos, los cositos rondas debajo donde termina el cuerpo, en el lateral, y cosí la cabecita al cuerpo y así nos quedó súper fácil. Aquí en esta parte 2 vamos a trabajar lo demás, que es su gorrito, las orejitas, todo para convertirla ya en Hello Kitty realmente. Así que vamos a arrancar sin antes decirte que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones. YouTube te estará avisando cada vez que se suba un nuevo video. También, mis chicas, que si quieren el patrón escrito para que lo tengan guardado y apoyen mi trabajo, ahí en la descripción también encuentran el enlace para que lo puedan adquirir. Así que sin más, arranquemos con esta parte 2 tan esperada. Vamos a dejarlo a un lado en espera, pero cerca, porque vamos a utilizarlo para medir cada vez que estemos tejiendo el gorrito, para medírselo. Vamos a trabajar el gorrito con el tono camel con el que trabajamos el cuerpo o todo su disfraz. ¿Listo, mis chicas? Aquí yo ya adelanté una parte porque vamos a trabajar desde la ronda 1 hasta la ronda 9 exactamente igual como trabajamos la cabeza, ¿vale? Si tienes apuntado o escrito o ya escribiste en la parte 1 cuando trabajamos la cabeza, pues mira los apuntes. De la 1 a la 9 es exactamente igual. De todas maneras, aquí te lo voy a repetir para que lo tejas conmigo. En el anillo mágico vamos a tejer 8 puntos, mis chicas. Luego, en la ronda 2 trabajamos aumento en todos los 8 puntos y tendremos 16 en total. En la ronda 3 hicimos un punto, un aumento como secuencia, esas secuencias que repetimos, y nos queda al finalizar 24 puntos. En la ronda 4 hicimos el patrón o la secuencia de 3 puntos aumento. Cuando lo repites hasta el final te quedan 30. En la ronda 5 hicimos 4 puntos aumento como secuencia y nos quedan 36. En la ronda 6 hicimos 5 puntos aumento que repitiendo hasta el final te dan 42 puntos. En la ronda 7 hicimos 6 puntos aumento que repitiendo hasta el final te quedan 48. En la ronda 8 hicimos 7 puntos aumento y nos dan 54 puntos. Y en la última ronda, que es esta que tengo aquí, en la ronda 9, hicimos 8 puntos aumento como secuencia y nos quedaron 60 puntos. Así se ve. Esta es exactamente igual a como trabajamos la cabeza hasta la ronda 9. Ahora, vamos para la ronda 10. Aquí sí ya cambia. Vamos a hacer una ronda más de aumentos porque necesitamos que sea un poquito más grande que la cabeza. Entonces, en esta ronda número 10 vamos a trabajar, mis chicas, 9 puntos aumento. ¿Listo? O sea que vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos un aumento. Esto se repite porque esta es la secuencia de esta ronda. 9 puntos aumento hasta que termines con 66 puntos. Y mis chicas, cuando terminemos la ronda 10, vamos a tejer desde la ronda 11 hasta la ronda 23. Serán un total de 13 rondas. Yo siempre coloco este hilito aquí como para contar las 13 rondas. Y vamos a tejerlas ya sin aumentos, tejiendo los 66 puntos que nos quedan en esta ronda. Y así le damos un poquito de caída al gorrito. ¿Listo?
Sobre todo, mis chicas, les sugiero tener el cuerpo cerca, como te indiqué, y estarlo midiendo cuando ya estemos terminando las 13 rondas. Debe quedar el gorrito bien ajustado en la cabecita. Si ves que es necesario tejer una ronda más de aumentos, entonces tejerás otra secuencia de 10 puntos aumento para que te quede más grande, porque también depende de cuánto hayas rellenado la cabeza. Si la rellenaste menos que yo, pues te va a quedar bien. Si la rellenaste como yo, nos va a quedar estiradita, que es lo que quiero. Y si la rellenaste mucho más que yo, entonces, mi chica, nos va a quedar pequeño. Necesitas otra ronda de aumentos. Entonces, pero no pasa nada, no tiene complique. Entonces, mis chicas, 13 rondas y nos vemos. Y ocurrió la magia, mis chicas. Ya aparezco aquí con todas las rondas tejidas, 13 rondas, ¿listo? Ahora vamos a darle los últimos acabados al gorrito, debiste haberlo medido. Vamos a hacer las últimas 2 rondas. La que vamos a tejer ahora es la ronda 24, donde vamos a tejer también 66 puntos, pero en media vareta, ¿ok? Media vareta es la que le llamamos punto bajo alto, que tomamos hebra antes de hacer el punto bajo y sacamos por las 3 hebras. Hacemos una ronda de media vareta y cuando la terminemos hacemos una ronda que es la 25 de punto deslizado. ¿Listo? Solo puntitos deslizados por estos puntos que estamos tejiendo. Y ahí terminaríamos el gorrito. Ya te lo muestro ya ubicado en la cabecita. Así queda el gorrito ubicado, mis chicas. Miren cómo se ve de pulidito el bordo. Nos quedó 1, 2, 3, 4, 5 ronditas encima del ojito y aquí en la parte de la nuca o en la espalda nos quedó a ras. ¿Listo? Así nos da espacio un poquito aquí para trabajar después las rayitas de nuestra Hello Kitty. Y vamos ahora a trabajar lo que es la parte de aquí arriba de la personificación del osito. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a trabajar las orejitas. Yo ya tengo una aquí, recuerda que debemos repetir para que tengamos 2 exactamente iguales. Comenzamos con un anillo mágico. En el anillo mágico, mis chicas, vamos a introducir 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico y pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos que serán 16 puntos, ¿cierto? Son muy fáciles de trabajar estas orejitas. Al terminar la ronda 2 pasamos a la ronda 3. Vamos a hacer la secuencia de un punto y un aumento. Un punto y luego aumento. Esto nos va a llevar a 24 puntos cuando terminen la ronda. ¿Listo? Luego de esos 24 puntos, mis chicas, vamos a tejer de la ronda 4 a la 7. Ahí serían 4 rondas de estos mismos 24 puntos, ya sin aumentos. Y ya les muestro. Después de tejer esas 4 rondas de la 4 a la 7, mira, se va a ver así nuestra orejita. Y lo que hacemos es aplanarla. Esto no lleva relleno. Lo que hacemos es aplanar y dejar una hebra lo suficientemente larga para coser encima de la cabeza. Entonces vamos a hacer la otra exactamente igual, así como una coquita la doblamos que quede esta parte hundidita y las cosemos aquí en los laterales. Después les indico en qué ronda o en qué dirección, listo, para que nos quede bien centrado también cuando tengamos el hocico y también donde vamos a pegar los ojitos. Vamos alistándonos.
Bueno, mis chicas, vamos a iniciar ahora con la parte del hocico. He tomado un tono café más oscuro porque voy a realizar la simulación pues de la naricita para que resalte en café oscuro. Vamos a tejer en café oscuro 8 medias varetas dentro del anillo mágico. Medias varetas ya saben que son los puntos altos, los puntos bajos altos. Cuando ya tengan las 8 medias varetas, mis chicas, vamos a realizar, cerramos el anillo mágico y vamos a realizar punto deslizado tomando solo la hebra delantera de los puntos hasta darle la vueltica a toda la ronda. Es súper rápido, ¿cierto? Puntos deslizados tomando la hebra delantera. Y cuando llegamos allí, sencillamente introducimos ahora en la parte de la hebra trasera, no de los puntos deslizados, sino de los puntos media vareta anteriores. Entonces ahí introducimos, voy a cortar ya el hilo café porque no lo voy a usar más, y ahí introducidos vamos a colocar la hebra tono piel o tono cremita para hacer el hocico. Entonces aquí voy a enhebrar una cadenita y a partir de ahora, tomando la hebra trasera de los puntos que tengo, de los puntos media vareta, vamos a trabajar punto deslizado por toda esa parte. ¿Listo? Vamos a dejar esas hebras para esconder después, mis chicas, y vamos a realizar puntos deslizados. Deben ser 8 para que luego nos cuadren los puntos. Así que vamos haciendo punto deslizado tomando la hebra trasera de los puntos media vareta. Creo que repito mucho, pero es como para que me entiendan. ¿Listo? De esta forma llegamos acá al inicio donde arrancamos, después ajustamos y aquí, mis chicas, comenzamos. Ahora sí, por la parte de los puntos deslizados que hicimos de este tono piel, vamos a tomar la hebra trasera de esos puntos deslizados y vamos a comenzar ahora a trabajar aumento en todos los puntos, mis chicas. Pero primero vamos a hacerlos unos en media vareta y otros aumentos en punto bajo. Pero vamos a terminar con 16 puntos porque vamos a hacer aumento en todos. Entonces, comenzamos primero haciendo aumento de media vareta. Luego hacemos 2 aumentos de punto bajo. Luego vas a hacer 2 aumentos de media vareta. Luego 2 aumentos de punto bajo. Y luego hacemos un aumento de media vareta. Voy a cerrar porque debo tener solo 16 puntos y listo. Así se verá como con la parte cafecita oscura más sobresaliente. Ya para terminar la última ronda hacemos punto bajo por todo alrededor y listo, mis chicas. Entonces lo que hacemos es estirarlo, no lo vayan a dejar todo enroscado o encocado. Listo, aquí le decimos encocado como cuando se pone así. Entonces lo estiramos muy bien, no tejas tan apretado esa última ronda y lo vamos a ubicar, a coser o a pegar sobre la parte del gorrito en la parte de adelante. Pero vamos a hacer una pequeña lineecita, creo que voy a hacer una pequeña lineecita aquí simulando como la boquita del osito, no sé, vamos a ahora mostrarte. Y alistemos los ojitos. Los ojitos que tengo son de 10 milímetros. Le voy a cortar con un cuchillo o bisturí toda la parte del tornillito para que me queden completamente planos y poderlos pegar justo al lado de nuestro hocico.
Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Ahora, mis chicas, con hilo blanco vamos a trabajar la colita. Yo lo trabajé con hilo blanco, pero tú lo puedes hacer con el tono cafecito del disfraz, con el que prefieras. ¿Listo? Yo lo voy a hacer con blanco. Vamos a hacer, también es súper fácil de tejer, 8 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo. Hacemos aumento en todos los 8 puntos. Esto lo repetimos mucho, ¿cierto? Ay, cogí la hebra que no era, la del anillo mágico. Listo. Y hacemos aumento en todos los 8 puntos. Tendremos 16 puntos en total en la ronda 2. Luego te voy adelantando para que sepas mientras las voy tejiendo. En la ronda 3 y la ronda 4 vamos a trabajar los mismos 16 puntos, ¿ok? Vamos a hacer una colita pequeñita, los mismos 16 puntos durante la ronda 3 y la 4. Y ya te muestro en la ronda número 5, que sería ya la última, cómo lo terminamos. Cuando ya tengas así hasta la ronda 4, vamos a tejer en esta ronda la secuencia de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos una disminución. Y lo volvemos a repetir. En total nos van a quedar 14 puntos. Y esta sería la última ronda, mis chicas. Y terminaríamos. Tienen que dejar una hebrita larga para que podamos coser esta pieza o la colita a la espalda, en la parte baja de la espalda. Y recuerda que pues esta sí le vamos a introducir relleno porque necesitamos que se vea bien gordita, bien bonita. Entonces cortamos hebra. Miren cómo se ve. Vamos a rellenar un poquito. Y la vamos a poner justo detrásito, acá abajo, justo detrásito por aquí. Vamos ahora a trabajar, mis chicas, el moñito, un moñito rojo bien lindo. Para su moñito pues he tomado el hilo rojo, puede ser cualquier tonalidad de rojo, en este caso como un vino, creo que tengo yo aquí. Y vamos a hacer 5 cadenitas al aire. Vamos a tratar de no hacer el moñito tan grande para que no tape pues el detalle del osito, del disfraz. Tenemos 5 cadenas al aire y nos devolvemos desde la segunda haciendo punto bajo. Entonces hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Y en la última cadenita hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3, o sea, hacemos como un aumento triple. Ahora por la parte baja de las cadenas, en el siguiente hacemos 1, vamos tejiendo, en el siguiente otro serían 2 y en el último hacemos un aumento para que con el primero que tejimos se completen 3 puntos y cerramos la ronda. En esta ronda 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. En la siguiente ronda, mis chicas, vamos a trabajar en la ronda 2. Aumento primero que todo, luego 2 puntos, 1, 2 y ahora hacemos 3 aumentos. 1, 2, 3. Luego tejemos 2 puntos, 1, 2 y hacemos 2 aumentos para finalizar. Si teníamos antes 10 puntos,
pues realizamos acá 3 aumentos, 1, 2 y 3, y aquí 3 aumentos, 1, 2 y 3, entonces tendremos en esta 16 puntos. Para la ronda número 3 vamos a hacer primero un punto y luego un aumento, que esa va a ser la secuencia aquí. Tejemos 2 puntos y comenzamos a hacer esa secuencia de un punto, un aumento por 3 repeticiones. Una repetición, mi segunda repetición y esta sería la tercera. Luego tejo 2 puntos, 1, 2. Y luego tejo la repetición o la secuencia de un punto, un aumento por 2 ocasiones. Un punto, un aumento. Y aquí terminamos la ronda número 3. Así queda. Ya para finalizar la última ronda, mis chicas, van a tejer los mismos puntos que tenemos ahí, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos, y hacemos una rondita. Mis chicas, cortamos la hebra bastante larga y con la aguja lanera nos la vamos a llevar hasta acá, hasta el centro, teniendo nuestra pieza ovalada así, hasta el centro del óvalo, hasta por aquí. Vamos a llevarla, hacemos un nudito ahí o enhebramos ahí y vamos a pasar la hebra por en medio de las rondas hasta el otro extremo, hasta arriba acá. Y la idea es que esta parte, la primera ronda donde están los puntos alrededor de las cadenas, la dejemos sobresaliente y hagamos como una parte fruncida en el centro, así, de nuestro moñito. Listo, así, y lo podamos coser al lateral de la capota del disfraz. Listo, voy a hacerlo y les muestro enhebrando la aguja lanera. Y mis chicas, y vamos a coser todas las piezas. Entonces mis chicas, ya estoy aquí enhebrada, aquí hice un nudito aquí en la parte de abajo. De ahí voy a empezar a pasar de una ronda a la otra, subiendo, como les digo, dejando la parte de las cadenas como en realce, y caigo acá. Lo que voy a hacer es jalar, como fruncir, para que nos quede fruncido un poquito. Si quieres enrollar, también lo puedes hacer como normalmente hacemos con otros moñitos, enrollamos en el centro también. Vamos a hacer ahora con amarillo la nariz. Para la nariz vamos a utilizar un amarillo muy encendidito para que se note en su rostro, y vamos a trabajar dentro del anillo mágico los siguientes puntos. Primero un punto bajo, luego un punto media vareta, nuevamente un punto bajo, un punto media vareta, luego 2 puntos bajos, 1, 2, luego un punto media vareta y un punto bajo. En total tenemos 8 puntos, pero distribuidos también con punto media vareta para que no nos quede un círculo completo, sino como un óvalo. Listo, como un pequeño óvalo. Y así nos queda, mis chicas, la pieza. Vamos a poder hacer así, lo acomodamos, los aumentos en los laterales. Vamos a poder pegarla en todo el centro de su rostro. Listo, mis chicas, hemos terminado ya de coser y de tejer todas las piezas. Vamos a unirlas, vamos a coser el gorrito, las orejitas, mira que las he ubicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rondas aproximadamente desde el bordito hacia atrás. La idea es que las orejitas nos queden en dirección hacia los ojitos. ¿Sí ven que nos queda como encima de los ojitos? Y vamos a colocar el hocico como te indiqué aquí, los ojitos de seguridad ya cortando el tornillo aquí en los laterales del hocico. Cosemos su colita, su naricita, y ya les muestro
cómo y en qué rondas vamos a hacer las lineecitas de su expresión. El moñito va por aquí, entonces vamos a coser y ya les muestro cómo nos queda terminada. Bueno, mis chicas, ya para terminar, los últimos acabados y detalles, pues es coser y pegar los detallitos. Mira, los ojitos del osito los coloqué a los costados del hocico y hice una pequeña lineecita hacia abajo y una muy chiquitita diagonal o recta en la parte final. Y así nos queda, mis chicas, lo puse justo donde termina el gorrito. El moñito lo cosí, mira, aquí se puede ver justo en la última ronda del gorrito. Las lineecitas de hilo negro voy a mostrarles por este lado, de pronto ahí les amplío un poquito para que observen. Con unos 2 puntos de distancia entre el ojito, empezamos con la línea recta. La línea recta tiene que abarcar hasta donde termina el gorrito, sobre todo estas dos primeras. Y la de arriba, 2 rondas hacia arriba, iniciamos y de manera diagonal hacia arriba hacemos la línea. Luego 2 rondas hacia abajo de la que hicimos en el centro, hacemos una diagonal abarcando 2 rondas también hacia abajo, diagonal, y así nos quedan las 3 lineecitas, lo mismo de este lado, que queden casi llegando a nuestro gorrito, la naricita en todo el centro. Mira que no la puse tan arriba, sino una rondita abajo donde termina, casi una ronda donde va terminando el ojito, aquí va la nariz. Y la colita, como pudiste ver, yo te lo expliqué, va cosida en la parte baja de la espalda. Y así queda nuestra preciosa Hello Kitty con su disfraz de oso. Mis chicas, espero que les guste, que lo disfruten y que pues también me puedan mostrar su Hello Kitty terminada. Me gusta mucho mirarles. Aquí en YouTube, en el link de comunidad, pueden publicar su foto. Pueden hacerla en tono rosa también para yo ver cómo quedan en otros colores. Y por ahí pues puedo mirar, puedo comentar. También si quieres subirla a Instagram, a Facebook, a las redes, hacer un video también en TikTok, me puedes etiquetar. Las redes sociales mías están ahí en la descripción, en la parte de abajo, donde puedes etiquetarme y pues también aparezco como Creative Crochet o by Creative Crochet. Pueden etiquetarme, mis chicas, para yo poder ver su diseño terminado. Y también, mis chicas, recomendar el tutorial, compártanlo en sus redes, denle me gusta, escriban en los comentarios cómo les terminó el diseño, cómo van sus avances. También, mis chicas, si quieren adquirir el patrón escrito, lo pueden hacer. Ya saben que yo también vendo el patrón para aquellas que deseen apoyar mi trabajo. Así que gracias por ver, gracias por tejer junto conmigo y ya con ella terminamos pues la mini colección que tenemos en el canal de Sanrio para que pues no nos quedara solitas las demás. Ya tenemos Hello Kitty, My Melody, Kuromi y Cinnamon Roll. Que disfruten esta colección, mis chicas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.